¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo módulo de este curso de fotografía de paisaje. En esta ocasión, en este módulo, vamos a estar viendo el enfoque automático y algunas otras cosas que son muy interesantes. En el siguiente video vamos a estar viendo lo que es el modo manual, enfocar manualmente. Así que vamos a empezar este video. Este módulo va a estar dividido en 4 partes principales. La primera es establecer un buen ambiente, ¿verdad? Para asegurarnos que tenemos una fotografía bien enfocada y que no va a estar borrosa por cuestiones de desenfoque de movimiento. Y el segundo punto va a ser vamos a ver los modos y las áreas que tiene la Sony A7R3 o cualquier otra cámara, ¿verdad? Normalmente son casi las mismas, así que vamos a estar viendo cuáles vamos a usar, las combinaciones y otros factores que tenemos que tener en cuenta. Y después, en tercer lugar, vamos a estar viendo nuestro triángulo de la exposición, el triángulo de las Bermudas, el ISO, la apertura y la velocidad del diafragma, y cómo nos pueden afectar en nuestra nitidez, en nuestra fotografía, que tenemos que tener en cuenta, porque puede afectar también que salga borrosa la fotografía y que parezca que está desenfocada. Entonces vamos a explicar eso. Ya después vamos a ver los métodos y técnicas de enfocar, ¿verdad? Por ejemplo, dónde enfocar, qué técnica usar y todas esas cosas interesantes que vamos a estar viendo, y también otras cosas que vamos a ver más adelante, como unas técnicas más específicas. Ahorita las vamos a explicar todas, pero va a haber otras técnicas que las vamos a ver diferentes videos ya cuando estemos en un lugar más práctico, ¿no? Para estarlo haciendo mientras ustedes están viendo cómo se realiza esas técnicas. Y por último, pues vamos a revisar nuestras imágenes todo el tiempo, ¿verdad? Así que empecemos con la primera parte, que es establecer un buen ambiente. O sea, me refiero a tener un tripié bien estable y que no se esté moviendo con el aire. De preferencia un tripié que tenga ese ganchito que es para colgar mochilas o lo que sea, por si hay un viento medio fuerte al momento que estamos tomando una fotografía, por ejemplo, de larga exposición, que no se mueva, ¿verdad? Y también tratar de evitar utilizar la columna del medio del tripié, porque si la levantamos de más, cualquier viento puede hacer que nuestra fotografía salga desenfocada, y obviamente pues no queremos eso, ¿verdad? Así que es muy importante tener un tripié bien y ponerlo bien. Y también hay que utilizar el temporizador, ponerle 2, 5, 10 segundos para que no haya vibración al momento de tomar la fotografía. Esto es normalmente como para fotografía de larga exposición. Y también, o si no, tener un control de autodisparador, un control remoto para activar el disparador, que son muy económicos. Entonces es bueno siempre tener uno, y te va a ayudar también para hacer fotografías de larga exposición a más de 30 segundos, porque la cámara nomás te permite 30 segundos, y para hacer una fotografía de larga exposición un poco más, pues necesitas este control, y lo podemos utilizar todo el tiempo para evitar este tipo de vibraciones en la cámara al momento de tomar la fotografía. Así que es muy importante eso. Paso número 2, ya que tenemos nuestro ambiente bien establecido, vamos a conocer los modos y las áreas de enfoque de la Sony A7R3. Aquí en los modos, como vemos, tenemos uno que dice DMF, que es manual directo, y MF, que es manual, enfoque manual. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, así que no se lo pierdan. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que dice AFC, que es single, solo una vez, y AFA, que es automático, y AFC de casa, que es continuo. Para fotografía de paisaje, el modo que más se utiliza es el single, el AFC, que solamente enfoca una vez y después no vuelve a enfocar hasta que tú le digas. Entonces esto es lo más utilizado, pero puedes utilizar el que tú quieras, ¿verdad? El AFA es automático y AFC es continuo. El continuo es que va obviamente a enfocar continuamente, y esto es bueno para fotografía de retrato y también para fotografía de cosas que se están moviendo, ya sea un animal o un humano. Esto es muy utilizado por fotógrafos de vida salvaje, el AFC todo el tiempo, y el automático, pues es una variación entre estas dos. Tú le dices a la cámara, elige el que se te pegue la gana. Vamos a pasar a ver las áreas.
para poder ver esta información, normalmente en las cámaras Sony por defecto están en el menú de funciones. FN es un botón que tiene la cámara atrás, arribita de la rueda del ISO o de lo que le hayas puesto. Entonces ahí podemos encontrar los modos y las áreas para poder cambiarlas un poco más rápido. Y también vamos a ver, ¿verdad?, que tenemos varias opciones: ancho, zona, centro, punto flexible expandido y AF de bloqueo. Vamos a ver qué es esto y para qué sirven. El área es específicamente eso, el área donde va a estar aplicado ese modo que acabamos de elegir. Entonces tenemos, como podemos ver aquí, ancho, quiere decir que va a estar casi en toda la pantalla, que la cámara va a elegir en cualquier parte de la pantalla donde va a aplicar ese enfoque, y no es bueno para fotografía de paisaje, pero para retrato es bueno, y más si activamos en el menú número 1 en la página 9 de 14 tenemos prioridad cara multi. Entonces quiere decir que el enfoque va a estar en la cara y también va a medir la luz ahí. Y si activamos la función de prioridad cara ojo AF, entonces para fotografía de retrato esto es muy bueno, y también para fotografía de vida salvaje, para fotografía de aves en viento y todo eso nos ayuda, porque ancho, normalmente la cámara va a tratar de enfocar en lo más cercano a la cámara y en lo más centro, en lo que está más al centro. Entonces esto se utiliza bastante, lo vamos a estar viendo más en práctica más adelante, pero para fotografía de paisaje solo no mucho, no se utiliza bastante para fotografía de paisaje. Así que pasamos con la zona. Zona obviamente es una zona un poco más pequeña de lo de ancho. Esto ya es algo un poquito más específico, que ya le podemos decir a la cámara en qué parte del encuadre queremos que enfoque. No se utiliza mucho para fotografía de paisaje, pero sí que es útil cuando estamos tratando de enfocar a un sujeto principal que está en un lado específico de nuestro encuadre. Y centro, pues obviamente que está en el centro. Esto yo lo tengo siempre a la mano en mi cámara, porque a veces uno quiere enfocar rápidamente en el centro, y más en fotografía de vida salvaje, ¡pum!, me enfocas en el centro y listo, ¿verdad? Entonces ya después vamos a ver cómo configurar tu cámara para que la tengas de este modo. Y tenemos punto flexible, y aquí tenemos tres opciones: L de large, E de largo, mediano y S de pequeño. Eso quiere decir también el tamaño del cuadro que vamos a poder mover en toda la pantalla, y por eso se llama punto flexible, porque es flexible, lo podemos mover. Y esta es la área que más se utiliza en fotografía de paisaje, porque podemos poner nuestra área de enfoque en algo específico, y por eso es el que más se utiliza. Y también por último tenemos punto flexible expandido, que es lo mismo, solo que un poquito más grande. Y tenemos también AF de bloqueo. Este se utiliza bastante también para vida salvaje, porque el enfoque se bloquea, ¿verdad? Y tenemos las opciones de todas las de arriba que acabamos de mencionar. Entonces también es uno de las áreas más utilizadas, pero las vamos a ver más a fondo. Pero ahorita para fotografía de paisaje, punto flexible es el que más se utiliza. Puedes usar punto flexible expandido o lo que tú quieras, pero es el que más se utiliza para fotografía de paisaje, el que más va con las técnicas y modos, con las técnicas y métodos que vamos a ver más adelante. Entonces es importantísimo eso. Así que pasamos con el paso número 3, que es el triángulo de la exposición, en qué nos afecta, ¿verdad? Primero que nada, el ISO. Si tenemos un ISO lo suficientemente alto, va a haber mucho grano en la imagen, mucho ruido digital, y por ende vamos a pensar que tenemos una fotografía no muy nítida, pero la realidad es que es el ruido del ISO. Así que hay que procurar tener el ISO lo más bajo posible. Y también la velocidad del obturador, una velocidad lo suficientemente rápida para no tener desenfoque de movimiento, porque quizás vamos a fotografiar algo cuando vamos haciendo senderismo y queremos fotografiar nuestro paisaje un poco rápido sin tener que sacar el trípode, y hacemos una fotografía con la mano. Asegurar de tener la regla general, que si tenemos un 20 milímetros, una velocidad mínima de 1/20, pero normalmente se tiene que doblar, o sea 1/40, 1/60, para asegurarnos que no haya absolutamente nada de desenfoque de movimiento al tomar la fotografía con la cámara en mano. Entonces esto es muy importante de tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que cuando estamos fotografiando
y utilizando un tripié y tenemos ramas o un árbol, ¿verdad?, muy cerca de nuestro primer encuadre, tenemos que tener una velocidad lo suficientemente larga para evitar el movimiento de las ramas de las hojas por el viento, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta la velocidad, una velocidad lo suficientemente rápida para poder frizar el movimiento y no tener ese desenfoque de movimiento que es muy desagradable. Entonces también hay que tener en cuenta que la apertura es muy importante. Para fotografía de paisaje siempre se necesita una apertura de un número F alto para tener mucha profundidad de campo. Acordémonos que a mayor el número de F, mayor profundidad de campo. Entonces un F entre F8 y F16 va a ser el trabajo perfecto. No tenemos que irnos a un número F suficientemente grande como un F18 o un F20, 22, porque ya la apertura estaría muy cerrada y eso va a hacer que en vez de darnos mucha nitidez, la fotografía va a salir muy suave. Entonces eso no es bueno. F22 nunca hay que utilizarlo, siempre normalmente F8 o F16, y también hay que tratar de usar el gran angular, ¿verdad? Porque la profundidad de campo es afectada también por un gran angular o un teleobjetivo. Entre más gran angular sea nuestro lente, más profundidad de campo tenemos, pero pues eso no importa porque vamos a utilizar el lente que tengamos, ¿verdad? Pero la apertura es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. También la distancia de nuestro sujeto a la cámara también importa para la profundidad de campo, pero tampoco lo tenemos que tener mucho en consideración porque cuando estamos haciendo nuestro encuadre, pues ese es lo más importante, ¿no? Entonces normalmente vamos a estar bien priorizando un número de F entre F8 a F16. Entonces esto es lo del triángulo de la exposición. Cuando estamos disparando fotografía en un tripié, hay que también apagar el estabilizador para que no esté la cámara buscando por movimientos cuando no haya, y eso también puede causar que la fotografía salga un poco borrosa. Entonces el estabilizador apagado, pero cuando de nuevo estamos haciendo senderismo necesitamos tener el estabilizador prendido para tomar nuestras fotos y que nos eche la mano el estabilizador. Para eso es nuestro amigo. Entonces ya que tenemos todo esto en cuenta, ahora sí vamos a pasar con la parte número 4, que es las técnicas y los métodos, ¿verdad? Dónde enfocar, cómo enfocar y todo eso. Y para eso hay bastantes, no las vamos a ver aquí todas en un video, pero vamos a verlo después que terminemos el curso. Vamos a ir a los lugares y a fotografiar, y vamos a hacer más videos tutoriales en el campo, en el field. Así que la primera técnica de enfoque en fotografía de paisaje es que si tienes un sujeto principal, pongas el punto flexible en ese lugar y listo. Esa es la técnica más fácil, más simple y más obvia, ¿no? Si quieres fotografiar a una persona en un paisaje, enfoca onta la persona, o a un animal, enfoca onta el animal, y etcétera, porque es tu prioridad. Ahora bien, cuando no tenemos un sujeto principal en nuestro paisaje y que se puede decir que todo nuestro sujeto principal es todo el paisaje, aquí es donde se complica un poquito más la cosa, pero no tanto. Así que hay varias técnicas, ¿verdad? La técnica número 2 es la distancia hiperfocal, lo cual es muy fácil, así que vamos a verlo más a detalle. Así que vamos a ver qué es la distancia hiperfocal y cómo funciona con una aplicación que se llama PhotoPills. Es de paga, cuesta $9, casi $10. Entonces es la única aplicación que yo les voy a recomendar que compren, porque no solamente nos va a servir para esta ocasión, sino para muchísimas cosas nos va a servir esa aplicación. Por ejemplo, planeación de fotografía, como por ejemplo la posición del sol, la Vía Láctea, la luna. Y para la distancia hiperfocal es la mejor aplicación porque te va a ayudar a encontrar ese número que estamos buscando, o sea, la distancia hiperfocal, pero también te va a ayudar a saber dónde es la distancia hiperfocal, porque de nada sirve aprendernos la fórmula y hacerla y no saber cómo medir o no saber exactamente dónde va a ser, al menos que todo el tiempo vayas a andar llevando un metro, una cinta de medir contigo. Pero con esta aplicación ya tienes aquí todo. La distancia hiperfocal es un punto específico que vamos a poner ahí nuestro punto flexible en nuestra área de enfoque. No vamos a notar desenfoque en el primer plano ni tampoco en el fondo. Así que esta es una de las mejores técnicas.
Así que, por ejemplo, que encontremos que la distancia hiperfocal es de 5 metros, entonces quiere decir que desde ese punto a la mitad hacia la cámara todo va a estar perfectamente enfocado, o sea, no perfectamente, todo va a estar con una nitidez aceptable. Entonces esto es muy bueno, y con esta aplicación que vamos a ver, la de PhotoPills, nos va a ayudar a encontrar la distancia hiperfocal y también a medirla. Así que es una de las mejores aplicaciones que yo les recomiendo que compren. Así que lo primero que tienes que saber es obviamente la cámara que tienes. Yo tengo la Sony A7R3, así que le pongo esta. Vamos a ver el lente que estamos utilizando, la distancia focal. Estoy utilizando un 20 milímetros, entonces le pongo aquí en 20 milímetros. También tienes que saber qué número de F estás utilizando. Normalmente en fotografía de paisaje, como ya lo habíamos visto en módulos anteriores, un F mayor, un F de quizás de 8 a entre 16 es lo perfecto. En este caso voy a utilizar un F11, entonces me está dando 1.2, esa es la distancia hiperfocal, pero de nada me serviría saber la distancia hiperfocal y no poder aplicarla, porque no vas a saber dónde es. Así que esta aplicación también nos va a ayudar para saber dónde es esa distancia. Así que vamos a ir aquí abajo donde dice AR, en la línea azul, ahí es nuestra distancia hiperfocal. Así que el punto flexible lo vamos a poner justo ahí o un poquito atrasito de la línea azul para que todo esté bien enfocado. Podemos ver, es un proceso muy fácil y es una técnica muy eficiente para poder tener un enfoque correcto en fotografía de paisaje. Y es todo lo que les quería mencionar sobre la distancia hiperfocal, así que continuemos con lo demás. De plano vamos haciendo senderismo y no queremos sacar nuestro teléfono como lo acabamos de ver, pues podemos utilizar una técnica que se llama enfocar a 1/3 de la pantalla, o sea, casi nos va a dar la distancia hiperfocal y nos va a asegurar que desde donde enfoquemos un poquito más para atrás y también al infinito y más allá, bueno, no más allá, más para acá, va a estar bien nítido, o lo que se le conoce como aceptable. Entonces, aceptable quiere decir que no vamos a notar un desenfoque cuando miremos la fotografía. Entonces eso es aceptablemente enfocada, ¿verdad? No quiere decir que está 100% enfocada. Para eso, una fotografía 100% nítida desde el primer plano hasta el infinito, se necesita hacer una técnica que se llama focus stacking, que se utiliza normalmente cuando tenemos algo en nuestro primer plano lo demasiado cerca de nuestro lente, porque entonces ahí sí ya no es ahí ya no nos va a ayudar la distancia hiperfocal. Y para eso el focus stacking es muy simple. Es una técnica que tomas 3 o 4 fotografías, las que tú quieras, con cada fotografía cambiando el enfoque. En una fotografía, en la primera enfocas en el primer plano, después en el segundo, tercero, o puedes hacer unas variantes. Y en Photoshop, muy simple, muy fácil, es una técnica muy fácil que hoy en día todo el mundo la puede usar sin que sepamos Photoshop en su totalidad, ¿no? Entonces es muy fácil de utilizarla, y ya que tienes las fotografías con diferente enfoque, las vas a stackear en Photoshop, y Photoshop solamente va a revelar las partes que están nítidas en la fotografía, y por ende toda la fotografía va a estar bien nítida, ¿verdad? Entonces, de la primera fotografía que enfocamos en el primer plano, solamente va a aparecer en la fotografía final lo que esté enfocado en el primer plano. Lo demás va a estar fuera de la imagen, porque va a ser sustituida por cada fotografía que fuimos enfocando en esas áreas. Muy simple, así que vamos a verlo en otro video más a fondo, para también hacer el proceso y todo eso, que es muy simple. Realmente les aconsejo que lo practiquen y practiquen y lo practiquen y lo practiquen antes de que vayan a hacer un viaje de fotografía de paisaje, para que ya cuando vayan ya tengamos esa herramienta en nuestra mochila lista, ¿verdad? Porque va a ser muy feo limitarnos a no tener una fotografía de este tipo cuando tenemos
un objeto, un sujeto en nuestro primer plano muy cerca, y pues te imaginas no hacer una fotografía de ese tipo solo porque no sabemos hacer esta técnica. Entonces focus stacking es una técnica que todo fotógrafo tiene que tener en su mochila y practicarla. Entonces también hay otra técnica que es enfocar a la infinidad, al infinito y más allá, y esto quiere decir que vas a enfocar a la distancia más lejos. O sea, si es una montaña, enfocas hacia la montaña. Esto normalmente lo utilizo en fotografía de astrofotografía, y también una que otra vez cuando estoy enfocando manual me gusta hacerlo al infinito. Y enfoque al infinito no siempre funciona, porque a veces tu fondo va a quedar, tu primer plano va a quedar desenfocado. Entonces es bueno saber enfocar al infinito y más allá en tu lente, específicamente para fotografía de paisaje o cuando todo está muy lejos. Bueno, ¿qué tal, amor? Bien, estoy aquí grabando un video de fotografía del curso que estoy grabando ahí para el canal de YouTube. Sí, ya me lo acabo, ya estoy por acabar y creo que también me lo voy a editar. Bueno, entonces esas son algunas de las técnicas para enfocar en fotografía de paisaje. Espero les haya quedado claro algunas cosas. Más a continuación vamos a ver otras cosas que son muy importantes, y también vamos a ver videos sobre focus stacking un poquito más específico y cómo hacerlo y todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de enfoque. Y vamos a continuar con el siguiente módulo de enfoque manual, porque también es importante conocer y saber enfocar manual cuando estamos en el campo tomando nuestras fotografías de paisaje. Entonces eso es todo lo que les quería comentar sobre el enfoque. Cualquier duda en los comentarios, si puedo contesto con muchísimo gusto, y nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga, o en el siguiente módulo si están en el curso.